Hay quienes creen que uno se acostumbra, pero la verdad es que nunca lo haces del todo. Siempre está el cansancio, la vista cansada por los faros de los que vienen de frente, la mente jugando con los recuerdos y el silencio. Y aunque llevo más de 20 años detrás del volante de un tráiler, todavía hay noches que me pesan más de lo normal. Esa vez venía de Monterrey, cargado rumbo a Querétaro. Eran casi las 2 de la mañana y el tramo estaba vacío. Ni un carro delante, ni uno detrás. La única compañía era el rugido constante del motor y el zumbido de las llantas sobre el asfalto. Me había detenido en una gasolinera poco antes. Me compré un café que ya estaba frío y un paquete de galletas, pero ni eso me quitaba la sensación de estar demasiado despierto. Algunos traileros dicen que cuando manejas solo tantas horas, la carretera misma empieza a hablarte. No sé si sea cierto, pero esa madrugada lo entendí. Había algo raro en el ambiente. El aire olía a humedad, aunque no había llovido. Un viento frío se colaba por alguna rendija de la ventana y me erizaba la piel. En el kilómetro 87, justo después de una curva larga, lo vi. A la orilla de la cuneta, parado con los brazos caídos y la cabeza gacha, había un hombre. No un automovilista pidiendo aventón, ni un campesino caminando a su casa. Era otra cosa. La forma en que estaba allí, inmóvil, a esa hora, en medio de la nada, no tenía sentido. Llevaba una camisa blanca, o lo que quedaba de ella, porque estaba manchada y rota. Su pantalón era oscuro y estaba descalzo. Pasé junto a él a velocidad moderada, pero lo suficiente para que el retrovisor me mostrara lo que juraría nunca olvidar. No levantó la mano, no me pidió ayuda, no hizo nada. Solo levantó la cabeza lentamente y me miró directo a los ojos, a través del cristal. No sé cómo explicarlo, pero esa mirada me dejó helado. No tenía brillo, no tenía cansancio, no tenía rabia. Era como ver dos huecos profundos, negros, que parecían absorberme. Tragué saliva y apreté el volante. No frené, no quise detenerme, porque algo en mi interior me decía que no debía hacerlo. Seguí mi camino, pero el silencio en la cabina cambió. Ya no era el mismo. El rugido del motor parecía más fuerte, como si intentara cubrir un murmullo que no alcanzaba a escuchar bien. Y entonces me di cuenta de algo que me hizo sudar frío. El café que estaba en el portavasos, que había quedado apenas a la mitad, estaba derramado, como si alguien lo hubiera movido con un golpe brusco. Yo no había hecho ninguna maniobra fuerte. Respiré hondo. Traté de convencerme de que era mi imaginación, pero en el retrovisor interior, el que da hacia la litera de atrás, juraría que vi movimiento, como si alguien se hubiera incorporado un poco y luego se dejara caer otra vez. No quise voltear de inmediato. El retrovisor interior me había mostrado apenas un destello, como cuando la vista cansada inventa sombras. Pero lo que sentí no fue producto del sueño ni del cansancio. Fue distinto, como cuando sabes que alguien se acerca demasiado en un lugar solitario. Seguí conduciendo, aferrado al volante. El tramo entre el kilómetro 87 y el 90 es prácticamente recto. Asfalto viejo, algunas grietas, arbustos a los lados y de vez en cuando un letrero oxidado. No había forma de distraerse. La radio no agarraba señal, solo ruido. Subí un poco el volumen, esperando que la estática me acompañara, pero el zumbido era tan irregular que parecía respiración. Apreté los labios y miré otra vez el retrovisor. Nada, la litera estaba vacía, igual que siempre. Mi chamarra colgada, una botella de agua tirada y la cobija arrugada. Pero el aire se sentía cargado, como si en ese espacio reducido hubiera alguien más. Pensé en detenerme en la siguiente gasolinera para estirar las piernas. No me gusta admitirlo, pero tenía miedo. Sí, un hombre grande, con años de carretera, con cicatrices en los nudillos de tantas peleas de cantina, muerto de miedo porque creyó ver un movimiento en su propio camión.
Tragué saliva. Volví la vista al frente. Entonces, de la nada, una ráfaga de aire helado recorrió la cabina, tan fuerte que me hizo parpadear. Las ventanillas estaban cerradas, el clima apagado. No había razón para sentir ese frío. Me quedé inmóvil, solo escuchando el motor. Y en medio de ese rugido constante, juraría que alguien susurró mi nombre, bajito, como quien se burla. Me ericé por completo. No, 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 murmuré en voz baja, como si el sonido pudiera espantar lo que fuera que estaba allí. Pisé un poco más el acelerador. La aguja del velocímetro subió apenas unos puntos. La idea era sencilla: salir de ese tramo lo más rápido posible, pero la carretera parecía interminable, ni una curva, ni una luz, ni un alma, como si hubiera quedado atrapado en un pedazo eterno de asfalto, y justo cuando pensé que quizá estaba perdiendo la razón, lo vi de nuevo. A la orilla de la carretera, más adelante, estaba el mismo hombre, la camisa rota, el pantalón oscuro, los pies descalzos, igual que antes. Pero esta vez no estaba quieto. Caminaba lentamente hacia el carril, como si quisiera cruzarse en mi camino. Pegué un volantazo instintivo para evitarlo. Las llantas chirriaron y el tráiler se sacudió. El corazón se me subió a la garganta. Miré por el espejo lateral derecho, esperando verlo correr o tirarse al suelo. Pero no había nadie. Nada. Solo la cuneta vacía. Me quedé sin aire. Seguí avanzando, pero ya no podía convencerme de que todo era imaginación. Había visto a ese hombre 2 veces, en lugares distintos, en cuestión de minutos, y cada vez más cerca de mí. No sé si alguna vez has sentido la certeza de que algo invisible comparte espacio contigo. No es lo mismo que el miedo común. No es lo mismo que un ruido extraño en la noche. Es algo más profundo, más instintivo. Te cala en los huesos. Eso sentí. Y lo peor no había llegado todavía. Las manos me sudaban tanto que tuve que secarlas en el pantalón. El volante se me resbalaba y eso me ponía peor. Imaginé que si llegaba a perder el control del tráiler en ese tramo solitario, nadie me encontraría hasta la mañana. Y quién sabe si quedaría algo de mí para entonces. El camino seguía recto, sin fin. Revisé el reloj del tablero. Habían pasado apenas 10 minutos desde la última parada, pero yo lo sentía como si llevara horas atrapado en ese pedazo de carretera. Volví a mirar al retrovisor, despacio, sin querer hacerlo, pero incapaz de evitarlo. Esta vez no vi nada, pero escuché. Clarito, detrás de mí, un roce seco, como cuando alguien arrastra la palma sobre la tela de la litera. Un sonido breve, áspero, que no podía confundirse con nada del camión. Me quedé rígido. El ruido volvió, ahora más largo, como si estuvieran acomodándose ahí atrás. Tragué saliva y, por primera vez en años, recé. Un murmullo torpe, sin fuerza. Apenas un ruego de que lo que fuera que estuviera allí no me tocara. De pronto, un golpe seco resonó dentro de la cabina. ¡Pam! Como si algo pesado hubiera caído justo sobre el colchón de la litera. Di un brinco en el asiento. El tráiler se desvió hacia el acotamiento y tuve que maniobrar con todas mis fuerzas para regresarlo al carril. El motor rugió, las llantas vibraron y por un segundo creí que iba a volcar. Me detuve. No sé de dónde saqué el valor, pero pisé el freno con todo y el tráiler se fue quedando quieto en medio de la carretera desierta. El silencio que siguió fue peor que el ruido. No quise voltear. No debía. Pero lo hice. La litera estaba vacía, aunque el colchón hundido, como si alguien invisible siguiera sentado allí. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era imaginación, no eran sombras. Había alguien o algo conmigo. Me quedé mirándolo, incapaz de moverme. Y entonces lo escuché otra vez, mi nombre susurrado tan cerca que casi sentí el aire en la nuca. Daniel. Di un manotazo al tablero, encendí las luces altas y metí primera. El tráiler rugió y volví a lanzarlo hacia adelante.
No me importaba nada más. Solo quería salir de ahí, avanzar hasta encontrar gente, una gasolinera, lo que fuera. Pero mientras aceleraba, noté algo aún más aterrador. El retrovisor interior estaba completamente oscuro, como si la parte trasera de la cabina hubiera dejado de existir. No reflejaba nada, ni la cobija, ni la chamarra, ni el colchón hundido. Solo una mancha negra, profunda, como un hueco abierto en medio de mi tráiler. Y dentro de esa oscuridad, dos puntos brillantes, como ojos húmedos mirándome fijo. Las luces altas devoraban la carretera, pero nada me tranquilizaba. Esa oscuridad en el retrovisor seguía allí, imposible, como un agujero abierto en medio de la cabina. Y esos ojos no pestañeaban, no se movían, solo me observaban, brillando como dos cuentas húmedas clavadas en mi nuca. Apreté el acelerador hasta que el motor comenzó a quejarse. El velocímetro rozaba límites que jamás me habría atrevido a tocar en un tramo tan solitario. Aún así, sentía que no avanzaba, como si la carretera me estuviera tragando en un bucle eterno. El aire acondicionado se apagó de golpe. La cabina entera se llenó de un calor sofocante, tan pesado que el sudor me chorreaba por la frente. Y entonces lo escuché otra vez, un murmullo ahogado, como una respiración profunda que venía de atrás, mezclada con una especie de llanto bajo, contenido. El retrovisor lateral mostró algo que me heló la sangre. A unos metros del tráiler, corriendo en paralelo sobre el acotamiento, una figura desgarbada avanzaba con zancadas largas, imposibles, como si no tocara el suelo. Su silueta se desdibujaba con la luz, pero lo suficiente para que distinguiera un detalle que me revolvió el estómago. Llevaba la misma chamarra que yo había dejado colgada en la litera. No quise mirar otra vez, pero lo hice. La figura ya no estaba afuera. Un crujido metálico sonó detrás de mí, como si alguien hubiera arrastrado las uñas por el aluminio de la cabina. Me giré apenas, temblando, y lo vi. Allí estaba sentado sobre el colchón hundido. Era un hombre, o algo parecido. Su piel parecía curtida, reseca, como cuero abandonado al sol. Tenía la misma chamarra que yo, pero colgando sobre un cuerpo demasiado flaco, huesudo. Su rostro estaba medio oculto por la sombra, pero alcanzaba a notar la boca torcida, sonriente, como si disfrutara de mi terror. No hablé, no pude, solo escuché. El susurro salió de esa boca torcida igual que antes, repitiendo mi nombre como si lo masticara. Daniel. Las luces del tablero parpadearon y todo el camión dio un tirón brusco. El volante se volvió duro, como si alguien más lo sujetara desde dentro. Quise girarlo, pero no me obedecía. El tráiler iba directo hacia la cuneta. Me levanté un poco del asiento, gritando, tirando de la palanca, pisando los pedales como loco. El motor rugió con un bramido que hizo temblar los vidrios. Y justo cuando pensé que me iba a estrellar, el control regresó de golpe. El volante volvió a girar en mis manos y logré enderezar el camión. Jadeando, miré de reojo hacia la litera, vacía. El colchón ya no estaba hundido. La chamarra seguía colgada en su lugar. Todo parecía en orden, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que no era así, porque en el parabrisas, empañado por mi propio sudor, alguien había escrito con un dedo tembloroso una sola palabra: vuelve. Mis manos seguían pegajosas en el volante. La palabra en el parabrisas comenzó a desvanecerse lentamente, como si nunca hubiera estado ahí, pero yo la había visto, clarísima. Vuelve. ¿Volver a dónde? ¿Por qué? No sabía si detenerme o seguir, pero la autopista estaba demasiado desierta. El miedo me decía que si me orillaba, esa cosa tendría más ventaja. Así que seguí conduciendo, rogando que apareciera alguna gasolinera, algún rastro de humanidad. El reloj digital marcaba las 3:07 de la mañana. La carretera se extendía recta, infinita, como si jamás fuera a terminar.
Las luces altas apenas me mostraban el asfalto, y a los lados solo sombras. Ningún carro, ni siquiera luces traseras a lo lejos, nada. Entonces, una idea me golpeó. Yo ya había pasado por aquí. Estaba seguro. Ese letrero verde oxidado que anunciaba salida 234, 2 millas, lo había visto hacía más de media hora. El camión vibró con un zumbido profundo. El velocímetro marcaba 90, luego 100. Pero yo no sentía que avanzara. Era como estar atrapado en una cinta infinita. La radio, que había dejado apagada desde el inicio del viaje, se encendió sola con un chasquido. A estática rugió tan fuerte que tuve que taparme los oídos, pero entre el ruido se distinguía una voz quebrada, ronca. Regresa, Daniel, regresa. El aire se congeló dentro de la cabina. Esa voz no era desconocida, era mi propia voz. Me temblaban las rodillas. Apagué la radio de un manotazo, pero la voz no se detuvo. Seguía resonando, ahora más clara, como si viniera desde la litera. Miré el retrovisor. El hombre flaco estaba otra vez allí, sentado con la misma sonrisa torcida, pero esta vez no me observaba a mí, miraba hacia el frente, como si también condujera. Supe que no tenía caso fingir que no lo veía, así que, tragando saliva, logré murmurar: ¿Qué quieres de mí? El hombre giró la cabeza lentamente. Sus ojos eran huecos, vacíos, pero reflejaban las luces del tablero como espejos muertos. Y con esa voz distorsionada, repetida, me respondió: Tú ya estuviste aquí. No entendí al principio, pero mi estómago se encogió de golpe. Él llevaba mi chamarra, él tenía mi voz, él estaba sentado en mi camión como si me estuviera reemplazando. De pronto recordé algo, una pesadilla que había tenido meses atrás y que había olvidado por completo. En esa pesadilla yo conducía por la misma carretera, veía la misma figura en la cuneta y luego todo se volvía negro. Era posible que esto ya hubiera pasado y si estaba atrapado en un ciclo, condenado a repetir mi última noche. El hombre estiró la mano hacia mí con sus dedos huesudos y cenizos. Su tacto helado rozó mi brazo derecho. En ese instante, un dolor insoportable me atravesó el pecho. Sentí como si algo me apretara por dentro, como si mis pulmones y mi corazón estuvieran siendo estrujados por garras invisibles. Grité, solté el volante y el camión se sacudió en la carretera. El sonido de las llantas derrapando contra el asfalto retumbó en mis oídos. Alcancé a mirar el reloj digital otra vez. Marcaba las 2:37 de la mañana. Un escalofrío me paralizó. Hacía casi una hora que lo había visto marcar esa misma hora exacta. El hombre flaco se inclinó sobre mí, pegando su boca a mi oído, y con mi misma voz murmuró: Ya moriste, Daniel. Solo estoy esperando que lo aceptes. El camión zigzagueaba en la carretera, mientras yo forcejeaba con el volante, intentando no perder el control. El dolor en el pecho me hacía difícil respirar, y la presencia de aquel ser pegado a mí me helaba hasta los huesos. «¡Déjame!», alcancé a gritar, con la garganta desgarrada. La figura se apartó apenas unos centímetros, lo suficiente para que pudiera mirarlo de reojo. Esa sonrisa torcida no se borraba, pero ahora comprendía que no era una sonrisa. Era una mueca fija, como si su rostro estuviera quebrado, congelado en esa expresión. El camión, por un milagro, se enderezó otra vez en el carril. La autopista seguía infinita, sin un solo faro, sin un solo auto, solo yo y esa cosa. De repente, la radio volvió a encenderse sola. La estática rugió y luego, entre el ruido, escuché voces solapadas. Reconocí una, la de mi esposa. «Daniel, amor, vuelve ya, vuelve». Mi corazón dio un vuelco. Quise contestar, pero el hombre me presionó el brazo con fuerza. El dolor me hizo gemir. Bajé la vista y entonces lo vi. Su mano era idéntica a la mía. Mis mismas cicatrices, mis mismos nudillos. Era como si una parte de mí
se hubiera desprendido y ahora me reclamara. El camión vibraba más fuerte, el tablero parpadeaba, las agujas del velocímetro bailaban como locas, marcando 0, 120, 40, como si la máquina no supiera en qué tiempo estaba realmente. ¿Qué eres?, logré decir, con la voz quebrada. La figura me miró de frente, reflejando mis propios ojos, y entonces supe la verdad. Soy lo que dejaste atrás, dijo, con mi tono exacto. Soy la parte de ti que se quedó varada en esta carretera. Cada noche vuelves, y cada noche mueres otra vez. El aire me faltaba. Intenté orillarme, pero los faros iluminaron algo en el arcén. Otro camión, idéntico al mío. Mismo color, mismas placas, misma caja. Dentro, a través del parabrisas, vi a un hombre desplomado sobre el volante. Su cara estaba azulada, los ojos entreabiertos. Era yo. El volante se me escapó de las manos. El camión brincó contra la cuneta y en ese instante todo se volvió negro. Abrí los ojos en silencio absoluto. Ya no estaba en la cabina. Estaba en medio de la carretera, de pie, bajo la luz mortecina de un cielo sin estrellas. No había camiones, no había tráfico, solo esa recta interminable que se perdía en la oscuridad. Y frente a mí, a unos metros, se levantaba la figura delgada, inmóvil, esperándome. No sonrió, no habló. Solo levantó la mano señalando hacia atrás. Giré la cabeza y vi a lo lejos, en la autopista, mi camión detenido con las luces de emergencia encendidas. Policías alrededor, una ambulancia y a un grupo de hombres sacando un cuerpo del interior, el mío. Quise gritar, correr hacia ellos, decirles que estaba vivo, pero mis pies no respondieron. Era como si estuvieran atados al pavimento. La figura se acercó y cuando estuvo a mi lado me susurró: «Ya lo entiendes, ¿verdad? No hay camino de regreso. Aquí es donde termina siempre». Un viento helado sopló, apagando incluso el ruido lejano de los motores. Y mientras la oscuridad me envolvía, comprendí lo peor. Ese tramo de carretera no era un lugar, era una condena. Cada vez que alguien pasara por allí, cada vez que otro conductor solitario encendiera sus luces en la madrugada, yo estaría en la cuneta, esperando. Mi esposa jamás supo toda la verdad. Solo le dijeron que sufrí un paro cardíaco al volante y que me encontraron demasiado tarde. Pero yo sé que, cuando escuche en sueños mi voz, llamándola desde la radio, no será un recuerdo. Será yo intentando volver.